Hola, estimado suscriptor. Espero que te encuentres bien, disfrutando de las bendiciones de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez quién es Dios? ¿Cómo es? ¿O de qué forma actúa? Pues déjame decirte que puedes encontrar estas respuestas a través de la teología. Comencemos entonces por conocer qué significa la palabra teología. Entonces, la palabra teología es una palabra compuesta que viene del griego theos, que significa Dios, y logos, que significa estudio de. En simples palabras podemos decir entonces que teología es el estudio de Dios. En un concepto más amplio podemos decir que la teología es hablar de Dios como objeto de estudio. Esto no quiere decir que sea un objeto descifrable, sino que es complicado hablar de Dios. Para poder conocerlo, debemos aplicar el principio fundamental de la oración para poder hablar de Dios. No podemos desconectarnos de Él, sino que debemos mantener una relación estrecha para que Él se revele poco a poco hacia nosotros. Karl Barth dice que la teología es una respuesta humana a la revelación de Dios, respuesta al encuentro con Dios, respuesta a la palabra de Dios. Entonces, más que decir que las palabras humanas nos lleven a Dios, es lo que Dios se ha revelado hacia nosotros. Entonces podemos hablar de Dios. Ahora, ¿de dónde extraemos nosotros teología? Pues la extraemos ni más ni menos que de la palabra que Dios nos ha dejado, de la Biblia. Ahora bien, es importante recalcar que el extraer teología acá de la Biblia no es simplemente leer o citar textos bíblicos, sino se necesita hacer un análisis gramático, histórico, cultural del texto para poder extraer lo más posible el verdadero conocimiento que nos da la Biblia. Regularmente nuestro primer contacto con la teología es a través de la iglesia. Entonces es lógico que la teología debe ayudar a la iglesia al fundamento de su misión. ¿Y cuál es esa misión? Misión transcultural, misión de proyección social y evangelismo. Entonces veamos qué dice la iglesia. Teología es el estudio acerca de la persona de Dios, su divinidad, todo lo que tiene que ver con su santidad, con sus atributos. La teología nos da a entender que Dios se reveló a nosotros y nosotros prácticamente lo conocemos a Él porque Él se dio a conocer. Definitivamente es útil la teología para el conocimiento, para que el hombre conozca de Dios su voluntad hacia Él. La teología básicamente sirve para fortalecer nuestra fe, nuestra relación con Dios a través del conocimiento de las Escrituras. Pues la teología nos sirve a nosotros como cristianos para profundizar aspectos muy importantes en la enseñanza de la palabra de Dios, porque de alguna manera si profundizamos la teología es porque llegamos a entender y a conocer más de lo que es Dios con nuestra vida. En conclusión, vemos pues que la iglesia está aplicando teología en cierta medida. Ahora bien, pero como no puede haber una conducta sin teología o una teología sin práctica, esto quiere decir que la teología no solo es conocimiento, sino es una actitud, una acción que vamos a llevar a cabo. Entonces el objeto de la teología es incentivar, es motivar a la iglesia a que pueda llevar a cabo esa misión transcultural, esa proyección social y ese evangelismo. Queda pues el que pueda enseñar a otros, tal y como el maestro y teólogo por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, enseñó en el tiempo en que estuvo aquí sobre esta tierra. La iglesia local debe pues involucrarse en la proyección social, en la ayuda al prójimo sin esperar nada a cambio, cumpliendo pues la parte de la misión que le corresponde en la misión general de la iglesia universal, sin ignorar la misión transcultural también a la que es llamada. Esto también a través de un programa sistemático en el que se pueda preparar e incentivar a los miembros a que puedan traspasar las fronteras,
a que puedan ir a otros países para poder llevar el conocimiento de Dios a esos países donde hay poco o ningún conocimiento de Dios. Eso sí, sin olvidar también la misión individual de cada uno de sus miembros. Cada miembro es responsable de llevar la palabra y el conocimiento de Dios a su lugar de estudio, a su lugar de trabajo o a su negocio, donde debe tomarlo como el campo misionero al que Dios lo ha enviado para propagar el Evangelio de Cristo. Tomando en cuenta que no hay misión espiritual sin vida espiritual. Esto es, debemos vivir de practicar lo que predicamos. Y con esto hemos llegado al final de la presentación de hoy, mi querido suscriptor, agradeciendo tu atención. Y si te ha gustado, te invito a darle like y que el Señor te bendiga.